Hola, bienvenidos al canal de Ditocor, a nuestro ciclo de compras públicas por el mundo. Seguimos recorriendo la historia, seguimos recorriendo los fenómenos que se dan en torno a los procesos de compras públicas en el mundo. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de aprender, que compartamos, que nos cuestionemos, que establezcamos una conversación fluida entre todos nosotros para poder aprender. Eh, Vamos a ver casos en que la historia nos muestra cómo algunos países, algunas sociedades, algunas comunidades han afrontado el reto de hacer grandes obras de infraestructura a través de las compras públicas o de las compras estatales. Ese es un mecanismo que se ha utilizado a lo largo de la historia de la humanidad para hacer obras que permitan a las comunidades y a las sociedades beneficiarse de este tipo de infraestructura. A lo largo del tiempo se han hecho diferentes contrataciones, diferentes procesos para solucionar situaciones que se presentan en diversas comunidades, como todos los temas de las vías, de los servicios básicos, de los acueductos, del transporte, del entretenimiento, de la diversión y los estados, así no se llamen estados en algún momento de la historia, pero digamos las comunidades organizadas han utilizado este mecanismo de salir a contratar o a buscar quien haga este tipo de obras. Vamos a dar algunos ejemplos y es importante tener en cuenta qué prácticas de contratación estatal o contratación pública han sido efectivas dentro de un contexto o un marco histórico, cultural y legal para cada región y para cada sociedad. Además es importante también considerar qué es eficaz, qué no ha sido eficaz, qué ha evolucionado con el tiempo y qué se ha quedado obsoleto frente a las estructuras, digamos, de los estados o de los gobiernos y frente a las economías. Y empecemos pues haciendo un poquito de historia y nos vamos a la Roma antigua. En el Imperio Romano, la construcción de las obras públicas, como acueductos, carreteras y edificaciones, se hicieron de manera paralela al desarrollo del imperio. Roma implementó contratos a largo plazo con constructores privados y a menudo también utilizaban los esclavos. Estos contratos implicaban una supervisión estatal y especificaban unos términos y unas condiciones para la construcción. La calidad de las obras y el cumplimiento de los plazos eran aspectos cruciales al momento de ejecutar este tipo de obras y de actividades. Además de la participación activa del Estado en la supervisión o el seguimiento de las obras y de los proyectos, lo cual garantizaba su eficacia. La habilidad y la aptitud de los romanos en temas de ingeniería, en temas de obras, en temas de trabajos públicos, constituyeron en gran parte el éxito de su civilización. Muchos de los bienes construidos estaban sometidos a la posibilidad de uso y disfrute de los ciudadanos y eran denominados res publicae in uso público, las cosas públicas de uso público. Cuando ustedes, los que han tenido la oportunidad de viajar por diferentes partes del mundo, los que también a través de videos, a través de fotos, podemos ver la majestuosidad de muchas obras del Imperio Romano, no solamente en la Roma como tal o en Italia, sino en otros países, pues tendremos que entender un poco cómo hacían para organizarse. Eso tenía que tener un marco de reglas, un marco de reglamento para poder ejecutar esos palacios, esos coliseos, esos acueductos, esas vías, esos lugares de esparcimiento que eran sitios de uso público y que por lo tanto eran contratados por el imperio. Y se dieron muchas técnicas, digamos, unas de las conocidas era pues la puja o la oposición competitiva de ofertas como técnica público-contractual y que era usada en la antigua Roma. En las primeras épocas del Imperio Romano, el botín que se obtenía en la guerra
era ofrecido públicamente al mejor postor y el lugar donde se realizaba la venta se planeaba bajo una asta, bajo la cual se realizaba la operación de subasta o lo que conocemos como subasta. Más tarde, y que se plasmó en el Código de Justiniano, se popularizó la venta en asta pública como un procedimiento aplicable a todas las ventas de bienes fiscales y posteriormente a los contratos de obra pública. Las modalidades de selección del contratista se aluden pues, a lo que conocemos como una licitación pública y se forjaba bajo el principio de la libre concurrencia, que hoy en día se aplica en los contratos estatales. Una vez detectada la necesidad de los trabajos que requerían fondos públicos, eh, eran los censores los que estimaban los costos y solicitaban la asignación de la suma de dinero al Senado, quien tenía la responsabilidad de aprobar el gasto de la obra. Como veníamos comentando, eran los censores los que estimaban los costos y solicitaban la asignación de la suma de dinero al Senado, que tenía la responsabilidad de aprobar el gasto de la obra. Este tema de las obras públicas podía llevarse a licitación o podía hacerse de manera directa. Las condiciones de adjudicación tenían diferentes formas, arrendamientos, concesiones, y venían expresadas en gran detalle en los documentos que hacían los censores. Las leyes que se contenían en los edictos promulgados por los censores y en su articulado legal solía responderse y respetarse de acuerdo con las circunstancias que justificaran la contratación. Hay pliegos, hay documentos o condiciones de participación que pues, se adaptan o son similares a los que se utilizan hoy en día en los diferentes estados pues, al realizar la compra pública. Y esos documentos, el equivalente a los pliegos de hoy, pues eran las normas de participación y constituía la ley del contrato y la ley del proceso para la adjudicación. Los interesados presentaban sus ofertas en papiros o pergaminos enrollados y lacrados. Digamos que el equivalente al derecho moderno es los sobres cerrados, o pues ahora todo se hace, digamos, por vía digital. Una vez las propuestas o las cotizaciones se presentaban en forma individual, eran estudiadas y los censores eran los encargados de hacer la adjudicación de estos contratos para quienes presentaron una oferta con la mejor relación calidad-precio. Los censores presidían los actos formales auxiliados por un heraldo. Un heraldo, la persona que se encargaba de hacer la comunicación, y por varios amanuenses o las personas que tomaban nota o que escribían y que se encargaban de dar la información en las subastas y de confeccionar el acta donde se relacionaba pues el detalle de cada una de las ofertas y la correspondiente adjudicación. Esto, digamos, como características generales en el antiguo Imperio Romano, o sea, digamos, hay la importancia de los curadores, quienes de alguna manera serían el equivalente hoy a los supervisores o los interventores, y también en algún caso los funcionarios encargados de elaborar los documentos de participación, lo que hoy sería un pliego de condiciones. ¿Quién tenía la facultad de ratificar esa selección? El Senado. El Senado tenía que ratificar las adjudicaciones y era también pues el que definía hasta cuándo iba el contrato y cómo se iba a realizar.
Digamos, entonces podemos ver claramente que la gran influencia del derecho romano en nuestra cultura, en nuestra legislación y digamos en general en muchas de las culturas y muchas de las sociedades eh, que hoy en día buscan a través de la obra pública satisfacer las necesidades de sus ciudadanos. Los contratistas en esta época, antes de cobrar el precio concertado, debían esperar a que los censores recibieran las obras a plena satisfacción y así lo tenían que hacer constar en sus respectivos registros. Todo ello dentro del plazo acordado para la finalización de la obra, como ya lo hemos mencionado. Eso, digamos, es un dato histórico interesante y cuando tengamos la posibilidad de ver fotos, videos o estar directamente en alguna de estas obras ejecutadas bajo el Imperio Romano, los acueductos, las vías, las edificaciones, los parques, los coliseos, pues tengamos presente que eso tuvo que estar muchas veces regido a un proceso público, los que no fueron pues construidos directamente por romanos pudientes de la época. Ahora nos vamos a otra parte del planeta y es a China, a la China imperial. En diversas dinastías chinas se empleaban procesos de selección o de licitación para la construcción de proyectos estatales, gubernamentales, como cuáles. En China hay dos grandes famosos, uno es la Gran Muralla y el otro el Gran Canal. En estas dos obras de una magnitud importante, impresionante, pues el imperio tuvo que acudir a figuras que hoy en día serían el equivalente a la contratación estatal. Entonces pensemos lo mismo en la Gran Muralla y en el Gran Canal, cómo tuvo el Estado o el pueblo o el imperio que recurrir a modelos de selección y a modelos de ejecución de contratos. ¿Cómo hacían, digamos, en esta época en la China imperial? Pues buscaban que fuera eficiente y esa eficiencia se buscaba mediante la competencia entre constructores privados. Aquí hay algo importante y es, alguien dirá, bueno, China, pues vemos hoy su régimen político, su régimen social, su régimen económico, pero aquí fomentaban la competencia. Entonces, digamos, hay una característica interesante para todos aquellos que están viendo esto, los futuros alcaldes, los futuros gobernadores de este país. Como veníamos comentando, en la China imperial, pues se buscaba la competencia y esa competencia se daba a raíz de que se fijaban criterios claros para la selección de los contratistas y buscaban a través de la competencia que se dieran procesos transparentes y que la equidad y la calidad en la ejecución de los proyectos fueran determinantes al momento de hacer los procesos de selección y en la ejecución de las obras. También vamos a ver lo que pasó en la revolución industrial en Inglaterra. Durante la revolución industrial, el gobierno británico realizó contrataciones para la construcción de infraestructuras como ferrocarriles. Se introdujeron métodos competitivos donde las empresas privadas presentaban propuestas para proyectos específicos. Este enfoque fomentó la innovación y la eficiencia, ya que las empresas competían por ofrecer soluciones más efectivas y rentables. Digamos, aquí hay otro caso interesante y es el de Estados Unidos durante la década de los 30, de 1930. Em, Como estamos viendo en la construcción del canal del Panamá, que primero fue encomendada a una compañía francesa y luego Estados Unidos asumió la construcción, digamos, los grandes desafíos de la construcción del canal de Panamá nos cuentan los de historia fueron las enfermedades tropicales y, digamos, el tema geológico de alguna manera. Pues este proyecto se terminó aproximadamente en 1914 con el cual se enfrentaron pues, desafíos y complejidades de contratación de una escala muy grande. Eh, digamos que esos fueron proyectos
importantes. El segundo pues fue el proyecto Manhattan que ya mencionamos, ¿sí? De alguna manera que fue en la Segunda Guerra Mundial. El proyecto Manhattan fue un esfuerzo masivo de contratación estatal en Estados Unidos para desarrollar la bomba atómica. Coordinado por un cuerpo de ingenieros del ejército de los Estados Unidos, el proyecto involucró a diversas empresas y científicos notables. En este proyecto se destaca la conexión entre la contratación estatal, la investigación científica y las implicaciones éticas y morales de los proyectos gubernamentales. Este proyecto, pues ya, como ya sabemos, como podemos profundizar, fue dado dentro del desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Y el último es el Eurotúnel, construido entre 1998 y 1994, que conecta, la construcción del Eurotúnel lo que buscó fue conectar al Reino Unido con Francia. Es un ejemplo significativo de contratación estatal, involucró empresas privadas y empresas públicas de ambos países para construir el túnel ferroviario submarino más largo del mundo en su momento. Digamos, aquí en este proyecto se destacó la cooperación internacional como una de las características. Bueno, los invitamos a que sigan visitando el canal de Ditocor, a que participen, lean nuestro blog en la página www.ditocor.com.co, visiten nuestro canal de YouTube, nuestras redes sociales, denle un like, suscríbanse, escríbanos y síganos contando de qué quieren que hablemos. Estas historias a veces son amenas, a veces son un poco más profundas, no tan entretenidas, pero yo sé que todos estamos aprendiendo. Muchas gracias por vernos. Muchas gracias por participar y recuerden, siempre, siempre, siempre hacer las cosas bien. Gracias.